Era una noche más fría de lo habitual en el pequeño pueblo de San Agustín, como si el mismo aire presagiara la desgracia. Las calles, normalmente silenciosas, estaban llenas de murmullos nerviosos. En las últimas semanas, una serie de muertes salvajes había sacudido la aparente tranquilidad del lugar. Las víctimas no solo habían sido asesinadas, habían sido destrozadas, como si una bestia sedienta de sangre hubiera jugado cruelmente con ellas antes de acabar con su vida. Nadie entendía qué podía estar causando estos horrores, pero los cuerpos mutilados revelaban que no era una simple bestia. Había algo más, algo maligno. Javier Luna, un periodista acostumbrado a cubrir eventos triviales, no pudo resistir el llamado de este misterio. A diferencia del alcalde, que insistía en que se trataba de lobos salvajes movidos por el hambre, Javier no estaba convencido. Los cuerpos estaban demasiado destrozados, las heridas demasiado precisas para ser obra de un simple animal. El miedo se estaba apoderando del pueblo, y la sombra de lo desconocido acechaba cada rincón. Una noche, impulsado por su instinto, Javier decidió ir más allá. Se dirigió al último lugar donde una de las víctimas había sido encontrada, un claro en el bosque denso. La luna llena iluminaba el paisaje de manera inquietante, creando sombras largas y deformes. El silencio era abrumador. Javier, con su libreta en mano, cruzó la cuerda policial y comenzó a inspeccionar el lugar. Su linterna iluminó lo que quedaba del cuerpo de la víctima, carne desgarrada, huesos rotos, pero algo llamó su atención. En el suelo, había huellas profundas, enormes, como si pertenecieran a una criatura que caminaba sobre dos patas. Una criatura que no debía existir. El viento sopló con fuerza, y el periodista sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que debía irse, pero una fuerza interna lo empujaba a seguir adelante. Las huellas lo guiaban más y más profundo en el bosque, donde los árboles eran tan gruesos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Mientras avanzaba, escuchaba crujidos detrás de él, pero cada vez que se giraba, no había nada. La sensación de ser observado era insoportable. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Finalmente, llegó a una cabaña oculta entre los árboles. La puerta, medio rota, colgaba de una bisagra, como si alguien la hubiera empujado con violencia. Javier entró, el corazón latiéndole en los oídos. El lugar estaba cubierto de polvo y oscuridad. Pero lo que realmente le heló la sangre fue lo que colgaba de las paredes, fotografías. Decenas de ellas. Las caras de cada una de las víctimas, capturadas en sus momentos más felices, ahora transformadas en recuerdos macabros. Javier retrocedió un paso, el horror apoderándose de él. Fue entonces cuando vio una silueta al fondo de la cabaña. Al principio, creyó que era una sombra, pero cuando la figura avanzó, comprendió que estaba frente a algo mucho peor. Era un hombre robusto, con una mirada vacía y salvaje, pero había algo en su postura que lo deshumanizaba. Sus ojos brillaban con una malicia que solo pertenecía a las bestias. Antes de que Javier pudiera reaccionar, el hombre se transformó. Sus huesos crujieron y se alargaron, su piel se desgarró mientras emergía una criatura grotesca, un hombre lobo. El periodista, paralizado por el terror, vio cómo la bestia se abalanzaba sobre él. Corrió hacia la puerta, pero el monstruo lo seguía, su respiración pesada y sus garras rasgando la tierra. En el último segundo, cuando Javier estaba a punto de ser alcanzado, la criatura se detuvo. Algo en el aire cambió. Javier, jadeando y cubierto de sudor frío, giró lentamente para ver al hombre lobo. No lo estaba atacando. De hecho, parecía mirar hacia las sombras, como si supiera que había algo peor cerca. Fue entonces cuando una flecha se hundió en el pecho de la criatura. El aullido de dolor resonó en todo el bosque, y el monstruo cayó al suelo, agonizando. Javier, confuso y aterrorizado, miró hacia los árboles. Desde las sombras emergió una figura encapuchada, con una sonrisa cruel en los labios. No era un simple cazador. Este individuo había estado manipulando los eventos desde las sombras, disfrutando del caos.
El periodista finalmente entendió la verdad: el hombre lobo no había sido el cazador. Él mismo había sido una víctima de algo mucho más siniestro. La figura encapuchada dio un paso adelante, su risa resonando en la noche. ¿Realmente creías que esto era obra de una simple bestia?, dijo con burla. Has estado jugando mi juego todo este tiempo. Javier, atrapado entre la oscuridad de la cabaña y la crueldad del verdadero asesino, comprendió que él también era solo una pieza más en un tablero mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado.